Damos la bienvenida al politólogo Daniel Chaschetti. ¿Cómo andas, Daniel? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Gracias por invitarme. Estos estudios sobre la labor parlamentaria son interesantes porque echan luz en un momento donde el trabajo de los políticos, recién lo hablaba con el diputado Jorge Bandini, que además va a asumir como presidente de la Cámara, están muy cuestionados. Ganan dinero, ganan mucho dinero, no hacen nada, no trabajan, algo así. Bueno, sí, nosotros tenemos una especie de monitor que estamos todo el tiempo analizando qué hace y qué deja de hacer el Parlamento. Y lo que podemos decir en grandes líneas es que el Parlamento trabaja bastante. Hay como una cierta fantasía en la gente y eso obedece a otras cuestiones que tiende a pensar de que, bueno, de que tenemos 99 diputados y 31 senadores que ganan dinero fácil sin trabajar mucho, pero en esencia eso no es así. Desde luego, como cualquier grupo grande, como cualquier lugar de trabajo, hay algunos que trabajan más y otros trabajan menos. Sin embargo, en líneas generales, el Parlamento cumple con sus funciones relativamente bien. O sea, legisla, controla el Poder Ejecutivo, representa a la sociedad. Algunos años lo hace mejor, otros años lo hace peor. Y lo otro es que, bueno, que es muy regular, ¿no? O sea, la legislatura dura 5 años, el periodo de gobierno dura 5 años, son coincidentes, en otros países no lo son. Ahí está. Hay como un ritmo de producción, eso es como un patrón permanente que desde 1985 para acá se viene reiterando. El primer año tiene determinadas características, el segundo otras, el tercero otras y así sucesivamente. Entonces esto es bien interesante de seguir. La gran noticia y novedad, que para nosotros fue fascinante, porque esto es como una especie de experimento, es que en el 2017, y solo por 11 meses, el Frente Amplio no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces es como si un científico, un biólogo, manipulara una variable y dijera, vamos a ver qué pasa si cambiamos esto, ¿no? Entonces, y ocurrió, porque recordemos que el diputado Gonzalo Mujica, perdón. Salió del Frente Amplio. Salió del Frente Amplio. Se volvió independiente y empezó a coordinar con la oposición. Y eso comenzó a generar una serie de hechos que tuvieron consecuencias. Los más conocidos y los que la prensa tomó con mayor claridad fue la formación de las comisiones investigadoras. Se formaron 4 comisiones investigadoras durante ese periodo, de las cuales 3 el Frente Amplio no las quería. Estoy refiriéndome a la... ¿Venezuela? No, a la regasificadora, a la de ACE, la preinvestigadora de ACE, y la de los partidos políticos, las campañas de los partidos políticos. La de Venezuela no salió porque Rubio no la votó. Sí, porque el diputado de la Unidad Popular, no la votó. Eduardo Rubio, no la votó. Si no hubiese ahí, habido una cuarta comisión... Aunque Gonzalo Mujica dio sus votos, no le alcanzó a la oposición porque un legislador de la oposición no los votó. Exacto. Entonces, ahí tenemos un escenario distinto, nuevo. Hacía más de 15 años que no teníamos un Parlamento con 3 comisiones investigadoras funcionando. Eso generó repercusión, los medios estuvieron todo el tiempo. El tema, fíjate, el tema de la regasificadora, el tema de ACE y el tema de ACE, regasificadora... Y financiamiento de los está partidos. todo el tiempo volviendo, está todo el tiempo volviendo. Sí, sí. Y eso es una novedad generada por el propio Parlamento. La otra consecuencia es que, bueno, se empezó a trancar la agenda legislativa, ¿no? Y eso claro, no tener mayoría parlamentaria tranca la agenda legislativa porque se demoran más los proyectos. Claro, eso es notable en la Cámara de Diputados. Vos sabés que el Parlamento uruguayo tiene una forma de funcionamiento, es que los proyectos llegan a la Cámara si se sabe, si los partidos están convencidos de que eso va a tener una resolución, sea a favor o sea en contra. A eso se le llama el proyecto informado en sala. Bueno, como en las comisiones estaban trancados porque había dificultades y se sabía que no había mayorías, las sesiones del plenario se volvieron cada vez
más aburridas. ¿Por qué? Porque los temas de la agenda eran inocuos, ¿no? O sea, mirabas la agenda y se votaba un proyecto de ley para ponerle nombre a una escuela, para ponerle nombre a una ruta. Había un debate o un homenaje, pero no había cosas sustantivas. Y eso se observa entre octubre del 2016 y agosto, septiembre del 2017, donde ocurre otra novedad, que es la salida de Raúl Sendic. Increíblemente, la salida de Raúl Sendic operó de manera parecida a lo que ocurría en la Cámara de Diputados, porque la relación de Sendic con los partidos y con la oposición, incluso con sectores dentro del Frente Amplio, era tan mala que los niveles de coordinación típicos que existen en el Parlamento no se estaban cumpliendo. Al punto que en un determinado momento hasta lo plantea el propio presidente de la República, que pide que exista esa coordinación, porque para que la gente se haga una idea, porque la gente no tiene por qué saber cómo se funciona, es decir, el Poder Ejecutivo manda el proyecto, pero después es el Legislativo el que trabaja sobre ese proyecto y el que incluso plantea modificaciones. Bueno, hay una dinámica que requiere coordinación, no solo dentro de la propia bancada de gobierno para que los proyectos se vehiculicen, sino también con la oposición. Y eso no ocurría, según por lo que pudimos saber, no ocurría por esas diferencias entre Sendic y el resto de parte de sus compañeros, de sus colegas de bancada y con la oposición. Exacto. Entonces, es muy importante la figura del vicepresidente. Entonces, cuando en el mes de septiembre de 2017 Gonzalo Mujica renuncia y el Frente Amplio recupera el voto 50, y cuando Sendic renuncia y entra Lucía Topolansky como presidenta, el Parlamento hace como un clic y empieza de vuelta a recuperar niveles de productividad. Y eso ha sido, por lo que tengo entendido, conversándolo, tanto con la bancada de gobierno como con la bancada con legisladores de la oposición, que ha sido de un gran rendimiento la tarea de la vicepresidenta Lucía Topolansky en la coordinación con la oposición, en los ámbitos creados, en los ámbitos de diálogo creados por ella, como que se la ve como muy positiva su tarea. Bueno, es muy trabajadora, eso ya se sabía, pero a la vez como en la coordinación muy buena su tarea. Yo la entrevisté, obviamente para este trabajo, para esta investigación, y lo que me contó es que ella llegó y pidió un informe para saber cuántos proyectos del Poder Ejecutivo estaban trancados. 113 proyectos había trancados. Y ella hizo un plan para empezar a darle viabilidad, salida. Tratamiento, y eso exige tiempo de trabajo, porque eso hay que coordinar con los legisladores que están en las comisiones, coordinar con la otra cámara, y eso lo hizo muy bien, y el Parlamento recuperó los niveles de productividad que son esperables en el último tercio del tercer año de la legislatura, ¿no? Claro. Entonces esto es muy llamativo. Los que dicen, bueno, en realidad la mayoría legislativa no es muy importante. Es realmente importante, porque lo que encontramos es que, bueno, hubo un freno. Desde el Frente Amplio se ha dicho que aún así se consiguieron algunos logros. Y nosotros analizando y estudiando eso, encontramos que el gran logro fue pasar la rendición de cuentas en el mes de octubre, cuando se consiguió que efectivamente la terminara votando. Hubo muchas negociaciones, se consiguió el voto de Fernando Amado, pero costó mucho. Tuvo que resignar unos 20 artículos del proyecto original para poder pasar esa rendición de cuentas. O sea, digamos, la política parlamentaria es una cosa con mayorías y una cosa muy distinta si no se las tiene. Sí, hay como me parece a mí como una especie de fantasía de que si no hay mayoría, todo se va a negociar más, todo va a ser más acordado, más de consenso, pero en realidad, por lo menos lo que uno ve con el sistema político uruguayo, donde no exista mayoría, va a quedar muchas cosas, todo muy trancado. Es probable. Ojo, digo, sea mañana el presidente de otro tinte político, si es un presidente del Partido Nacional o del Partido Colorado, del Partido Independiente, tengo la sensación que va a estar todo trancado. Y si repite el Frente Amplio, lo mismo.
Si el Frente Amplio tiene mayoría, lo mismo, va a estar todo muy trancado, porque eso que vos contás, como decís vos, hubo 20 artículos que se tuvieron que resignar y se termina logrando con el voto de Fernando Amado, lo cual también en su momento se habló de un fracaso de la oposición, porque tenían mayoría, no la supieron retener. Lo que ocurre es que pedirle a la oposición que formule políticas alternativas es un exceso. En la oposición tenemos políticos de derecha y políticos de extrema izquierda. O sea, la oposición es un arco diverso, plural, con bastantes dificultades para ponerse de acuerdo. O sea, yo diría, la oposición se puede poner de acuerdo en bloquear. Eso quedó muy claro, como un agente de veto que impide que ciertos proyectos pasen. Eso lo hacen muy bien. Ahora, proponerles o exigirles que tengan una agenda positiva, alternativa a la del gobierno, yo creo que es un exceso porque no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque nunca se van a poner completamente de acuerdo el legislador de Asamblea Popular con el herrerismo, ¿no? O con Bordaberry, ¿no? Están muy lejos ideológicamente. O sea, la distancia entre esos puntos es mayor que la que existe adentro del Frente Amplio. Entonces, es muy difícil creer que la oposición hubiese podido imponer un proyecto o varios proyectos alternativos. Lo que hizo fue bloquear, y eso me parece que es razonable. Yo creo también que cuando vos tenés un parlamento donde no hay mayorías, lo que sucede, y para eso se necesita un poco de tiempo, es que se ajusten las expectativas. O sea, al Frente Amplio al comienzo le costó mucho ajustar sus expectativas. O sea, acostumbrado a pasar todo, se vio de repente frente a esta situación y creyó que con alguna pequeña negociación podía resolverlo. Lo que ocurriría con un parlamento sin mayorías es que el Frente Amplio mandaría una rendición distinta, y esos 20 artículos capaz que no hubiesen ido. ¿Por qué? Porque se anticipan, saben bien que eso no va a pasar, no va a ser aprobado. Entonces, como no va a ser aprobado, o bien lo negocio antes, o bien directamente no lo envío. Lo que está ocurriendo ahora es que esos 20 artículos se transformaron en 20 proyectos y están siendo aprobados individualmente. Claro. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Porque además el Frente Amplio recuperó la mayoría cuando Gonzalo Mujica renunció. Entonces, los actores tratan de anticiparse a las preferencias del otro. Esto es una relación horizontal entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y si el gobierno sabe que no va a haber mayorías en los 5 años, probablemente lo que tenga que hacer es ajustar sus preferencias a las preferencias del Parlamento. Eso es lo que ocurriría y lo que va a ocurrir seguramente a partir del 2020, porque yo creo que en el próximo periodo no va a haber un partido que tenga una mayoría legislativa como la ha tenido el Frente Amplio durante los últimos 15 años. ¿No augura un ámbito político muy complicado? Porque en realidad la gente elige un presidente, elige un partido. Evidentemente, si no tiene mayoría es porque tantos no lo eligieron, pero puede ocurrir, como le ocurría al Partido de los Trabajadores en Brasil, que la gran mayoría de las iniciativas no tenía votos para aprobarlas porque no tenía mayorías parlamentarias. Sí. Era una situación extrema la del PT en Brasil, porque el PT nunca tuvo en ninguno de sus 3 gobiernos más del 22-23% de la Cámara. Es muy bajo una situación muy débil. Entonces construía coaliciones, pero en esas coaliciones tan amplias... Entra cualquiera. Claro, entran muchos, eran muy inconsistentes en términos ideológicos y además era un actor que no era suficientemente poderoso como para imponer. Yo creo que en el caso de Uruguay eso puede ocurrir para el caso de que gane, por ejemplo... supongamos que gana el Partido Nacional en la próxima elección y gana con el 30%, obviamente va a tener que formar una coalición, pero probablemente sea débil en esa coalición. ¿Por qué? Porque sus socios le van a cobrar mucho para poder... Cuando digo cobrar, le van a exigir, ¿no? Claro. En términos de políticas públicas, le van a exigir mucho para poder gobernar. Eso sucede siempre que tenés gobiernos de coalición, sucede en Europa, en los regímenes parlamentarios, también sucede en América Latina. Me parece que en Uruguay lo vivimos durante las coaliciones de Lacalle, de Sanguinetti, de Valle, y es obvio que la negociación tiene su lado bueno,
porque Sí. en las negociaciones se contempla un espectro más amplio de voluntades, de preferencias, pero también tiene su lado malo porque, como vos decís, la gente vota un determinado programa y si ese programa no es mayoritario en la Cámara, directamente no va a salir. Va a salir algo parecido o negociado, pero no va a salir eso. Y eso es la esencia de la democracia. Sin una mayoría... Y yo creo que no estamos acostumbrados después de esta experiencia de 15 años. Estamos con la idea de que, bueno, el partido que gana gobierna y lleva adelante su programa, ¿no? Sí, sí, exactamente. A ver, dentro de la oposición hay que señalar porque, por ejemplo, el Partido Independiente ha votado muchas más iniciativas del Poder Ejecutivo, del Gobierno del Frente Amplio, de lo que de pronto la gente cree. Sí. De pronto sale como muy marcado las diferencias o los puntos de vista, por supuesto, diferentes que el Partido Independiente tiene con el Frente Amplio. Pero no es menos cierto que el Partido Independiente le ha votado muchas iniciativas con el Frente Amplio, incluso el Frente Amplio, y me parece a mí, hay un caso paradigmático, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el Frente Amplio la quería, pero en definitiva termina siendo un proyecto del diputado Iván Posada del Partido Independiente. No es 100% lo que el Frente Amplio quiere, pero fue lo que se pudo construir para tener mayoría. Claro, en el caso de la rendición de cuentas con Fernando Amado es eso también, ¿no? Es decir, con Fernando Amado negocian un asunto y, bueno, consiguen el voto que le falta y consiguen pasar. Esas son coaliciones mínimas ganadoras, le llamamos en ciencia política, y cuando no tenés mayorías tenés que construirlas, yendo a buscar ese socio. Ahora, habría que decir con mucha claridad que en el Parlamento el 90 y pico por ciento, 92% de las leyes que se aprueban son por unanimidad. O sea, lo más normal es que el Parlamento vote por unanimidad. Ese 8% son las leyes que hacen ruido. Claro. Son las leyes de presupuesto, la ley de riego, la ley de inclusión financiera, la ley de capitalización de ANCAP. Las grandes leyes son una pequeña porción, pero lo más normal es que el Parlamento vote por unanimidad. Tenga acuerdos. Por ejemplo, las autoridades de ACE, que hoy están tan cuestionadas, ¿no? La venia del Senado fue dada por unanimidad. 30 senadores en 30. ¿Tá? O sea, ahí nadie se opuso, nadie dijo, no, Susana Muniz, no, discutieron, acordaron y pasaron por unanimidad. Hasta los pueden criticar, pero dan su voto. Claro, pero con esto lo que me refiero es que en el Parlamento uruguayo hay una tendencia a intentar actuar por unanimidad. Eso es muy bueno. Ahora, claro, cuando hay puntos en los cuales no hay coincidencias, se terminan dividiendo, ¿no? Daniel, vos decías recién que estás convencido que que el presidente que va a asumir el 1 de marzo de 2020 no va a tener mayorías parlamentarias. Y yo recién conversando, el diputado Jorge Gandini decía que es como, él lo siente como el peor momento de los políticos. Sí. Como que la mirada de la gente es de malestar, es muy crítica hacia el sistema político, con todo lo que eso implica. Uno que se puede entender las razones, pero también tiene sus riesgos. Claro, lo que pasa es que venimos de una sucesión de eventos y de hechos políticos muy negativos para los partidos, para la dirigencia política. Caso Sendic, cambio Nelson, todos estos reclamos del campo y su dosis de antipolítica. La noción de achicar el gasto del Estado es quitarle también discrecionalidad a la política. Esta idea ahora de buscar familiares, tratando de encontrar nepotismo en todos lados, en las intendencias, en el gobierno central, me parece que todo eso le hace mucho daño a la política. Entonces, cuando pasás raya, el resultado es que obviamente la gente comienza a estar cada vez más enojada con los políticos. Me parece que yo lo que tiendo a creer es que el caso Sendic cambió el listón, puso el listón muy alto, ¿no? Cambió los estándares y hoy la opinión pública se ha vuelto más exigente. Digo la opinión pública porque no me animo a decir los uruguayos. Habría que ver qué dicen las encuestas, pero yo tiendo a creer que los uruguayos estamos siendo bastante más exigentes y cosas que tolerábamos antes hoy no las toleramos. Por ejemplo, que un político llegue y coloque a toda su familia nos parece una cosa aberrante. Y antes, hace 10, 15 años, capaz que la tolerábamos.
o estaba nos parecía normalizado. Normal. Era algo que... Y bueno, estas cosas pasan en política, pero pasan también en otros ámbitos de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? Hoy, por ejemplo, pegarle a un niño es una cosa que nos toca nuestra sensibilidad. Y cuando nosotros éramos niños era lo más normal del mundo que los padres estuvieran zamarreando a sus hijos. Hasta podría parecerle bien a la sociedad que eso ocurriera. Exacto, entonces cosas que antes eran normales dejan de serlo porque cambia la sensibilidad. Con la política ocurre lo mismo. Cosas que antes tolerábamos, hoy no las estamos tolerando. ¿Cómo? Y eso va a exigir también un cambio de conducta de la clase política. Sí, sí. Daniel, ¿cómo viste? Porque recién el diputado Gandini era muy crítico. Es más, decía que él estaba en contra del proyecto presentado por Pedro Bordaberry respecto a prohibir el ingreso de familiares. Él decía que era un proyecto muy radical y ponía algunos ejemplos que realmente yo no había escuchado. Él decía, por ejemplo, un intendente en Maldonado, un intendente que salga intendente en Maldonado, si su hermano es militante político y tiene un cargo público en otro partido, igual estaría prohibido. ¿Por qué? Porque es el hermano. No, pero no es, eso no es acomodo, está en otro partido. Sí, pero si él salió intendente no puede tener a su hermano trabajando. En otro partido incluso. Sí, esa sería la consecuencia natural. Eso pasó en Chile, ¿no? En Chile en el 2016 aprobaron una ley parecida. Son leyes muy complicadas porque para eso vos tenés que pedirle a todos los políticos que todo el árbol genealógico. Claro, que declaren todas sus relaciones de parentesco. Y luego necesitas un organismo que esté controlando, cruzando esos datos con las designaciones. Ahora, si pasáramos una ley como esa, ocurriría que Fernando Antía, porque el caso es Enrique Antía, intendente de Maldonado, y Fernando Antía, economista del Frente Amplio, miembro del equipo de Astori, ¿no? Sí, fue director de la Liga de Defensa del Consumidor. Fernando Antía no podría trabajar para el gobierno porque Enrique Antía salió intendente por el Partido Nacional. O sea, podrían ocurrir esas cosas que para mi gusto están mal. Yo no leí el proyecto de Bordaberry, no me quiero adelantar y decir que está mal, pero lo que creo es que tenemos que ser cuidadosos. Me parece que tenemos que evitar legislar para la tribuna. Yo creo que hay que revisar bien el decreto del 2003. El decreto del 2003 era un decreto bueno. Me da la impresión que nadie lo está controlando, ¿no? O sea, para que el decreto se cumpla vos necesitas que haya un ente, un organismo que esté visualizando. Eso, para mi gusto, lo debería hacer Servicio Civil. Servicio Civil debería observar. Tal vez lo haga. Por ejemplo, se pone como ejemplo el caso de Astori, ¿no? Que su pareja trabaja como secretaria. Pero bueno, esa situación no está prohibida por el decreto del 2003. Capaz que hay que cambiar el 2003 o transformar el decreto del 2003, que para que la gente entienda, el decreto del 2003 es el que prohíbe a los jerarcas contratar parientes directos bajo su responsabilidad. Capaz que hay que cambiar eso. Capaz que hay que analizar alguna otra clase de prohibición, pero me parece que hay que ser cautos, ¿no? La forma de recuperar legitimidad y prestigio de la política no puede pasar por medidas que terminen atacando a la política. ¿Se entiende? Dignificar la política, hay otras formas de dignificar la política distintas a estas, ¿no? Se puede dignificar la política, bueno, obteniendo resultados, mejorando el bienestar de la gente y demostrando de que el político es un servidor público. Pero generando prohibiciones y restricciones son como un proceso de autoflagelación, ¿no? Sí, que aleja a la gente de la política. Y termina fortaleciendo la idea de que los políticos están en cosas malas, ¿no? Porque si les está prohibiendo cosas es porque estás reconociendo de que hacen las cosas mal. Y yo diría, bueno, ¿cuántos casos? Deberíamos... El decreto del 2003, por ejemplo, no llega a las intendencias, porque el decreto... sabés que las intendencias tienen una autonomía muy fuerte. Sí, bueno, capaz que necesitamos legislar sobre las intendencias. En el caso de los jerarcas, bueno, en el caso del vicepresidente de ACE, bueno, contrataron a la novia del hijo. No está contemplado en el decreto 2003. Capaz que tendría que redactarse que, bueno, que
que hay que ampliarlo y evitar que eso ocurra, o que un concubino entre, bueno, hay que poner que también es la pareja, o que es el esposo o el concubino, pero me parece que esto debe ser analizado con mayor tranquilidad y no estar cobrando al grito, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no leí el proyecto de Bordaberry, pero me parece que no hay que precipitarse en estas cosas, ¿no? Daniel, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento, porque bueno, como vos decías, este monitoreo que ustedes hacen del trabajo parlamentario es permanente y es un tema siempre interesante. Y no hablamos nada, por ejemplo, de otras cosas que ocurrieron. Por ejemplo, hubo menos interpelaciones. Por ejemplo, en la labor de fiscalización del Parlamento, sorpresivamente no hay ninguna preocupación, hay una preocupación mínima por los asuntos del agro. Cuando el problema del agro explota en enero, y vos decís, ¿de qué se preocupó el Parlamento? Se preocupó de salud pública y de medio ambiente, son los dos grandes temas, pero del agro no se preocupó. Entonces es un indicador que está bueno analizarlo, porque te da una idea de cuán sorpresivo fue esta explosión de los autoconvocados en el mes de enero, como que los parlamentarios no estaban siendo capaces de captar ese malestar, ¿no? Las gremiales tampoco. Las gremiales tampoco.